Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Cope Caja. Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hoy te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y hoy vamos a ver un tema sumamente interesante, y es que ser emocionalmente inteligente es muy importante para desenvolvernos en nuestra vida. Por eso hoy tenemos a Rodrigo Monestel, un invitado de lujo. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en psicología. Bienvenido, Rodrigo. Hola Steven, qué gusto compartir con vos este podcast para agregar valor a la gente, siempre es importantísimo. Ahora que hablabas de inteligencia emocional, vino a mi mente una frase de un escritor, Daniel Goleman, que dice que cuando él habla de controlar las emociones, él se está refiriendo a aquellas que nos incapacitan, a las que son realmente estresantes, porque finalmente emocionarse es lo más rico que tiene el ser humano. Y de eso vamos a hablar en este podcast, Steven. Excelente, Rodrigo. Bueno, y más bien iniciemos con todas las preguntas que tenemos, porque estoy seguro que hoy la gente va a salir muy contento con todo el contenido que tenemos. ¿Y qué tal si empezamos por lo básico? ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional tiene que ver con la manera en que yo regulo aquellos acontecimientos que estoy viviendo. Las circunstancias, Steven, que nosotros vivimos en el día a día no las podemos controlar por mucho, van a aparecer. ¿Quién controla, por ejemplo, un fallecimiento? ¿Quién puede evitar un diagnóstico médico? Son situaciones que nosotros enfrentamos en el día a día. La clave de la inteligencia emocional es cómo estoy enfrentando esa situación. Y eso tiene que ver con regulación emocional. Yo enfrento una situación que muchísimas veces no controlo, pero lo que sí estoy yo invitado a controlar son mis emociones, son propias. Me pertenecen a mí como tal. El reto de la inteligencia emocional es ponerle rostro a esa emoción. Qué interesante. Bueno, y ahora que hablas de circunstancias, ¿qué factores nos pueden hacer no caer víctimas de las circunstancias que están alrededor? Muchísimas veces, cuando nosotros caemos en ese riesgo que yo le he llamado un secuestro emocional, es porque no hemos invertido el suficiente tiempo, Steven, en nuestro autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene que ver con una radiografía interna de nosotros mismos, de lo que sentimos, de situaciones del pasado que no hemos resuelto. Yo no voy a controlar lo que no conozco. Hace algún tiempo yo conversaba con unos encargados de transporte de una empresa y yo les hacía la siguiente pregunta. Les decía, si la empresa estrena camiones hoy y usted no conoce la tecnología de ese nuevo camión, ¿usted lo controla? Y muchos de ellos me decían, no, Rodrigo, aquí cuando la empresa cambia la flotilla, nosotros tenemos que ser capacitados para conocer ese camión porque de lo contrario no lo podríamos controlar. Igual funciona el ser humano con sus emociones. Si el ser humano no se detiene a conocerse, a revisarse, a hacerse esa introspección, el comúnmente denominado insight desde la jerga psicológica, no vamos a poder controlar. Bueno, y qué interesante. Y hablando de este tema, que de conocernos y todo esto, ¿cómo puedo lograr ser más empático? No solo conmigo mismo, sino también con la gente que me rodea. Muchísimas veces se ha escuchado hablar de que la empatía la hemos traducido como ponerse en los zapatos del otro. Pero va más allá de esto, Steven. La empatía, por más que a nosotros nos calce el zapato igual, si dos personas calzan 40, definitivamente no les va a tallar igual el zapato. Hay quien tuerce más el pie para un lado o gasta el pie hacia adentro o hacia afuera. Uno empieza a ser empático cuando reconoce las debilidades propias y aprende de las fortalezas de otro, en un afán por compensarnos, en un afán cooperativo, colaborativo con la otra persona. Hay personas que llegan en un momento de duelo y se acercan a la persona, tal vez en la vela de un ser querido, y le dice, ¿cuánto lo siento? Y eso no es tan cierto, porque a usted no se le ha muerto nadie ese día. La empatía conviene que la veamos desde la perspectiva del otro. ¿Cuál es la necesidad de aquella persona? Y entonces me acerco a aplicar primeros auxilios psicológicos, pero partiendo del ¿qué necesitas? Yo estoy aquí para lo que necesites, no para lo que a mí se me ocurra que usted necesita, porque ahí cometemos errores. Estoy aquí para ofrecerte lo que usted me diga que necesita, no lo que yo me inventé en mi mente que usted necesita. Eso es empatía. Y es que hablando de empatía,
En ocasiones tal vez tenemos algún compañero que vemos que ese día tal vez anda un poco distinto. ¿Cómo podemos ser un poco más empáticos cuando vemos que una persona tal vez tiene ese día un comportamiento distinto y que tal vez, como vos lo decías, no estás pasando por esa situación, no estoy pasando por un fallecimiento, pero pues veo evidentemente que hay algo distinto? ¿Cómo puedo ser más empático con ese tipo de situaciones? Una técnica psicológica que se utiliza para poder aplicar empatía es no suponer cosas, sino pensar que aquella persona está quizás en un mal momento. Y yo me genero una historia diferente a la que comúnmente puedo pensar. Te voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo fila para pagar en el supermercado y me estoy dando cuenta de que el cajero le está tomando trabajo a hacer avanzar la fila un poco más rápido. Yo tengo dos formas de pensar para elaborar ese momento, esa circunstancia. Una es enfadarme y decir, ay, qué cajero más lento. ¿Por qué no cambia el cajero? ¿En qué momento hice fila detrás de este cajero tan lento? Y la otra perspectiva es la más saludable, porque me invita a pensar en favor de aquella persona. Mm, Esta persona a la larga es su primer día de trabajo. Qué suerte que tuvo que lo contrataran. Bueno, le está tomando un poco más de tiempo porque está en práctica. Yo voy a esperar. La verdad es que vale la pena también darle la oportunidad para que aprenda a hacer las cosas de una mejor manera. Incluso hasta toda mi postura corporal cambia. Pasa de estar tensa y enfadada y hasta los músculos rígidos a una situación más empática, más fluida. Eso me permite a mí tener siempre dos vías para enfrentar la circunstancia. Una que me lleva más a pensar solo en mí y otra que me ayuda a pensar en favor de la otra persona. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho esos puntos porque realmente a veces hay que ponerse, como dicen, en los pies de la otra En los pies persona. de la otra persona y empatizar desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Y cómo puedo llegar a tener una mayor inteligencia emocional? Vamos a ver, es un trabajo. Siempre lo comparo como con ir al gimnasio. Las personas no adquieren inteligencia emocional de la noche a la mañana, igual que usted no va a alcanzar sus objetivos físicos matriculando hoy en el gimnasio y ya mañana usted va a tener el porcentaje de grasa que soñaba o la contextura que usted está buscando. Es en el continuo funcionamiento de la empatía, del autoconocimiento, del autocontrol, que yo empiezo a ponerle rostro a esas emociones para que cuando yo enfrente la circunstancia adversa, yo ya tenga suficiente herramienta para poder enfrentar esa circunstancia. Yo siempre le digo a mis pacientes, si yo te doy tres características de un animal para que usted me diga qué animal le estoy describiendo, y Steven, te digo que tiene 4 patas, que mueve el rabo cuando está contento y que ladra, ¿qué animal estoy describiendo? Bueno, pues a mí se me viene a la mente un perro. Un perro, claro. No hay pérdida. Esas 3 características corresponden a un perro. Pero ¿por qué sabes que es un perro? Bueno, posiblemente porque lo he visto, porque he tratado también. Claro, es algo como de nuestro diario vivir. En muchos casos hasta tenemos un perro en casa. Pero principalmente vos sabes que eso es un perro o que esas características corresponden a un perro porque a nosotros nos enseñaron que un perro era así. De niños fuimos a la escuela, fuimos al kinder y una maestra nos dijo, venga Steven, vení Rodrigo, vamos a dibujar un perrito. El perro tiene estas características. En primer grado nos dijeron que era el mejor amigo del hombre y que quizás servía para cazar. Pero ¿cuándo pasó eso con nosotros acerca de la frustración? ¿Tuvimos alguna maestra que nos dijera, vamos a dibujar la frustración? ¿O alguna persona que nos dijera de qué color es la ansiedad? Mi hija de 7 años, Steven, hace como un mes, llegó a casa con un dibujo. Sabes que los chicos hacen dibujos y tienen ese afán por enseñarlo a los padres. Era un dibujo ahí medio mal hecho, pero me lo llegó a enseñar muy orgullosa. Y yo le dije, Victoria, me encanta este dibujo. ¿Qué es? Y me dice, papá, es que hoy en la escuela dibujé el miedo. Y yo le dije, pero a mí este dibujo no me da tanto miedo. Y me dice, no, no tiene por qué darte miedo. Y además aprendí una cosa, papá, que el miedo cabe en una hoja de papel. Yo soy más grande que el miedo. Steven, si a usted y a mí y a muchas personas que van a oír este podcast nos hubieran enseñado que el miedo cabe en una hoja de papel, nos hubieran evitado muchísimas cosas. Eso es lo que hoy estamos haciendo desde la inteligencia emocional, es invitar a la gente a ponerle rostro a aquellas emociones que nos paralizan. La ansiedad, el miedo, la frustración, la angustia, la amargura, la ira. Si nosotros logramos enfrentar esas emociones como quien ve un perro en la calle, que ya es algo normal,
muchísimas cosas cambiarían en nuestro día a día. Y es que cuando hablas de las emociones, me es inevitable tal vez recordar un poco esta película que salió hace algunos años de Intensamente, ¿verdad? ¡Qué peliculón! Y me lo viene a la mente, ¿verdad? Ese montón de emociones que tenemos y vos hablando también de ponerle rostro a esas emociones. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo ponerle ese rostro a las emociones? Las emociones, vamos a ver, hace un tiempo había leído yo un libro del autor Richard Lazarus que se llamaba Amor y Razón, un libro recomendadísimo para quien nos está escuchando. Y este autor me encanta porque él, por primera vez escucho yo a alguien especialista en el tema que hace una clasificación de emociones no como buenas y malas. Y yo creo que ahí empezamos con el problema a la hora de querer ponerle rostro a la emoción. Las emociones, este autor las clasifica como agradables y desagradables, de manera que no satanizamos la emoción. Hay mucha gente que creció pensando que el miedo era malo, que llorar estaba mal, que enfadarse era algo imposible o era algo que nos iba a causar mucho daño. No, las emociones desagradables son muy necesarias, nos compensan. No podemos andar todo el tiempo felices. La tristeza nos compensa también. No podemos andar todo el tiempo muy confiados. El miedo nos pone en zona segura. Si vamos por una calle oscura, se activa en nosotros el miedo para que estemos atentos por si algo nos puede afectar. Así es que una primera opción para poder ponerle rostro a la emoción es hacer que las emociones se conviertan en amigas en nuestro caminar diario y no en aquello que fue etiquetado años atrás como malo, como algo que no puede ser, sino como algo que le suma a mi vida y no que le resta. Bueno, y ahora que hablamos de este tema también, a mí se me viene a la mente el tema de que las emociones también pues tienen que tener un detonante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podrías decir de esas emociones que a veces se detonan por situaciones de la vida, por temas laborales, familiares, ¿verdad? ¿Cómo controlarlas? Hay una teoría que se llama la terapia racional, que tiene que ver con la razón, emotiva, que tiene que ver con la emoción, y conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas situaciones que yo estoy enfrentando, primero las voy a racionalizar. Estoy enfrentando un despido laboral. Entonces yo, desde la razón, empiezo a aplicar algún cuestionamiento. ¿Por qué se dio este despido? Este despido se dio porque yo no fui el colaborador que la empresa necesitaba. De pronto empecé a llegar tarde al trabajo. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Y qué emoción está provocando esa situación? De pronto es un llanto. De pronto me estoy enfrentando al duelo por dejar la empresa en la que trabajé tantos años. Ok, entonces quiere decir que yo llego y hago un análisis racional, o sea, le bajo el volumen a la emoción, porque hay gente que solo analiza la situación desde la emoción, y desde la emoción a veces me victimizo. ¿Cómo me pudieron hacer esto a mí, el empleado de 15 o 20 años en esta empresa? Y no me detengo a pensar si realmente soy el empleado de 20 años o soy el empleado de un año repetido 20 veces. Emocionalmente le bajo el volumen, lo analizo desde la razón. ¿Para qué? Para que la parte conductual sea la más favorable. Cuando yo no hago ese alto, es como si yo tuviera en mi mano izquierda un fósforo y en mi mano derecha un cilindro de gas con una fuga. Cuando no hay un filtro entre lo que estoy enfrentando y cómo voy a reaccionar a lo que estoy enfrentando, es como si yo lanzara ese fósforo que tengo en mi mano izquierda hacia mi mano derecha. ¿Qué provocaría, Steven? Totalmente un desastre. Un desastre, una explosión. Y eso es lo que muchas veces sucede. Por eso los consultorios hoy están llenos de ataque de pánico, de ansiedad generalizada, de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en la regulación emocional, que es justamente lo que sucede entre lo que estoy percibiendo y cómo me acciono a ese acontecimiento. Eso es parte de la explicación que te doy a la pregunta que me estabas haciendo. Otra pregunta que tal vez pueda hacer las personas que nos están oyendo es cómo puedo llegar a tener una actitud de autoconciencia con esto mismo que hemos venido hablando. Cuando vivimos, Steven, una emoción desagradable, que ahora estábamos hablando, nuestra atención va a buscar centrarse en los pensamientos que mantienen esa emoción activa. Y si continuamente le damos vueltas a esos pensamientos, fortalecemos las emociones. Pero sin embargo, si pensamos menos en el suceso que nos hizo aflorar esa emoción negativa o esa emoción desagradable, por llamarlo de una mejor forma, esta va a disminuir. Me concentro más en lo que sí tengo y no en lo que no ha llegado. Es una emoción que ya pasó por ese filtro y me hace aterrizar en lo que sí llegó a mi vida y no en lo que no ha llegado.
es una técnica cognitiva para regular emociones. Tiene que ver con afirmaciones positivas. ¿Qué fortalezas tengo? Para poder llenar mi mente con afirmaciones positivas, nosotros primero tenemos que hacer un trabajo de vaciarla de pensamientos negativos. El ser humano tiene una inclinación a pensar en lo negativo. No me va a ir bien en esta entrevista. Yo creo que no va a salir bien esta carrera para la que me estoy preparando. Debemos detectar cuáles son los pensamientos que generan o mantienen o incrementan nuestras emociones desagradables. Y nos hacen sentir a veces tristes, Steven, nos hacen sentir enfadados, ansiosos, asustados. Y por mucho, eso lo voy a hacer contrarrestando esto con afirmaciones positivas. ¿Cómo me hablo yo cada mañana? ¿Cuáles son las primeras palabras que escucha mi cerebro? Son: si vas a poder, vamos adelante, has cometido un error y del error se aprende, te caíste una vez pero te vas a levantar. O por el contrario, estoy diciéndome palabras soeces: soy un tonto, soy un estúpido, no lo voy a lograr, qué frustrado me siento, he fracasado nuevamente. ¿Cómo le estoy hablando a mi cerebro? El cerebro no entiende de contradicciones, Steven. Va a estar atento esperando que nosotros lo codifiquemos con afirmaciones positivas. Básicamente es programarse uno mismo, ¿verdad? Es una programación y tiene que ver con un hábito. Puede ser que mucha gente que nos esté hablando no lo esté practicando de día a día, pero conforme usted empiece a ser intencional en hacerlo, usted va a notar cambios muy positivos en su día a día. John Maxwell nos habla de que el ser humano tiene que hacerse una invitación de ser una persona de buenas intenciones, porque, Steven, podemos tener buenas intenciones. Vos me puedes decir: ay, Rodrigo, vieras cómo quisiera yo aprender a hablar inglés. Toda una vida he querido, o vieras cómo he querido yo iniciar un proceso de un poco de ejercitarme más. Y no pasa de la buena intención. Nuestras abuelitas decían: de buenas intenciones está lleno el infierno. La invitación que nos hace este autor John Maxwell es: pase de la buena intención a vivir intencionalmente. Las personas que viven intencionalmente, Steven, le echan 3 ingredientes a esa receta. Número 1, tienen un plan. ¿Qué voy a hacer para ser intencional? Hay un ABC detrás de la persona que quiere ser intencional. Hay un plan. Lo segundo es que esa persona es congruente, es decir, hace lo que dijo que iba a hacer. Y por último, es determinado. Tiene esa fuerza de voluntad que está por encima de cualquier tipo de procrastinación. Entonces, recordemos, una persona que quiere vivir intencionalmente tiene un plan, es congruente y va tras esa meta. Rodrigo, ¿cómo podríamos ayudar a todas esas personas que a veces, pues, con cierta emoción, no le pongamos en este podcast por lo menos un nombre, pero usted que está en la casa sabe cuál es el rostro de esa emoción, ¿verdad? Según lo que hemos venido hablando, y tal vez a veces tenemos comentarios como: es que no puedo controlarlo, no puedo, esa sí soy yo, ¿verdad? Y tenemos tal vez una emoción que nos hace ponerlos muy sensibles, o al contrario, tal vez nos ponemos con mucha ira por algo muy sencillo, por los mismos detonantes que hemos estado hablando y todo. ¿Cómo podemos trabajar con esas personas? Desde algún consejo que les quieras dar para poderles ayudar con ese tema de la inteligencia emocional. Y la invitación, Steven, es a un cambio de perspectiva. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Cometemos ese error. Queremos que las cosas empiecen a fluir, queremos alcanzar la meta que siempre nos propusimos. Y aquí se cometen algunos errores. A veces nos vamos a pensar en el resultado y nosotros mismos nos engañamos porque no sabemos ni cómo lo vamos a alcanzar. Hay personas que dicen: yo me veo bajando 10 kilos. En la cena de Navidad le dice a toda la familia: despídanse de este cuerpo obeso porque yo bajo 10 kilos este próximo año. Y la gente se le queda viendo a aquella persona y le dice: ¿y cómo lo irá a lograr? Si no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. El primer error es que te vas al resultado y no sabes cómo lo vas a alcanzar. El segundo error es que muchísimas veces te concentras no solo en el resultado, sino en el sistema, en el cómo precisamente. Entonces dices: voy a bajar 10 kilos montando bicicleta todos los días a las 4 de la mañana. Y ni bicicleta tiene. Entonces, no hay congruencia, lo que hablábamos ahora. Tenemos que llegar a lo que me motiva para alcanzar esas metas. Y si lo que me motiva para alcanzar esas metas no está en mi ADN, no lo voy a lograr. Hay gente hoy que está haciendo un ultra esfuerzo por alcanzar la meta de tener mejor condición física nadando. Y resulta que no disfruta nadar. Lo que disfruta es caminar en la montaña y no ha cambiado el chip y ha aceptado que lo que ocupa hacer es senderismo. Es decir, me estoy enfocando esto solo como ejemplo, Steven. Pueden ser otras cosas. Puede ser académico, puede ser que su meta sea tocar un instrumento. Pero si se enfoca solo en el resultado, solo en el sistema y no escarba en su ADN,
¿por qué es que realmente en usted se genera la necesidad de llegar a alcanzar esa meta? Escarbe en el ADN cuál va a ser el método que mejor le va a conducir a ese lugar, a esa meta. Si no, todo lo demás va a ser muy utópico, va a ser como muy fantasioso y probablemente ahí es donde se va a generar mucha frustración porque nuevamente no alcanzará la meta. Mi primera recomendación sería cambie de perspectiva. Deje de hacer lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Y qué papel podría jugar la motivación en el tema de la inteligencia emocional? Vamos a ver, siempre la motivación tiene un papel preponderante porque es por mucho un generador de cambio. ¿Qué te motiva en la vida? ¿Cuál es tu plan de desarrollo personal? Hace algunos tiempos yo desempolvé una herramienta terapéutica que se llama la rueda de la vida. Y la rueda de la vida era un circulito que me marcaba varias áreas en mi vida y me calificaba hacia lo extenso de la rueda, me clasificaba cuáles áreas de mi vida yo estaba controlando muy bien. Entonces yo puntuaba, por ejemplo, yo decía mi salud mental súper bien, mis relaciones, Rodrigo, yo creo que mis relaciones con mis amigos y con mi familia van bien, pero cuando yo llegaba al trabajo, veía que yo estaba tal vez enfocándome mucho en mi parte laboral, atendiendo poco a mi familia, mis ratos de ocio eran muy reducidos y esto me invitaba a mí a hacer ajustes. ¿Qué área de tu vida no estás controlando? Y usted que nos está escuchando podrá decir, definitivamente lo que se está escapando de mis manos son las finanzas. Definitivamente, Rodrigo, lo que se me está escapando de las manos son mis relaciones interpersonales. Ok, parece que en esa área te hace falta compromiso. Un valor importantísimo para poder alcanzar inteligencia emocional es cuánto te estás comprometiendo con vos mismo en las áreas que necesitas comprometerte con vos mismo. ¿Estás asumiendo el compromiso adecuado para poder alcanzar y cerrar esas brechas? ¿Cuáles son las áreas? Vamos a la rueda de la vida. ¿Cuáles son las áreas que quieres revisar hoy? ¿Finanzas? ¿Familia? ¿Amor? Bastante importante y nos llama mucho al autoanálisis, Steven. Y con ese autoanálisis tal vez podríamos comentarle a la gente cómo pueden ellos mismos autogestionarse con este tema de la inteligencia emocional. Creo que es algo fundamental, ¿verdad? Para darnos mantenimientos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Me encanta porque hay una práctica terapéutica que ha utilizado mucho Alcohólicos Anónimos, aunque el tema que estamos tratando no es este, pero ellos trabajan los 12 pasos. Y el cuarto paso de esos 12 de recuperación, a mí me encanta, Steven, porque menciona que hay que hacer un inventario moral minucioso de nosotros mismos. Me encanta, por eso es que yo aplico a veces esos 12 pasos a cualquier parte de la terapia, no solamente a recuperación en adicciones. Qué importante es detenernos, Steven, en hacer un inventario moral minucioso de nosotros mismos. Yo puedo hacer un inventario de mi vida, pero puedo hacer un inventario escueto. Puedo decir, sí, tengo algunas cosas que cambiar. Sí, sé que puedo mejorar en esto y en esto soy bueno. Pero cuando yo hago un inventario minucioso, moral, de mí mismo, yo tengo que llegar a analizar muchísimas cosas. Tengo que pasar por un filtro mis amistades. ¿La gente que tengo cerca le agrega valor a mi proyecto de vida o le está restando valor? Steven, qué importante. Por años a veces hemos mantenido relaciones con personas que no le agregan valor. Relaciones tóxicas por el miedo a estar solos. Cuidado, es una alerta. ¿Cuáles son las personas que tengo cerca? ¿Cuáles son las actividades que estoy haciendo? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy descansando bien? Hace poco hablaba yo de desconectarnos para conectar con nosotros mismos. Eso es otro buen tema. ¿Qué estoy haciendo en ese inventario moral minucioso de mí mismo? ¿Ya lo escribí? ¿Ya escribí cuáles son mis brechas que quiero ir cerrando en este tiempo? Es algo que me confronta con mi realidad personal. Y ahí a veces voy a tener que eliminar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo estoy dispensando en redes sociales? Y siempre me excuso diciendo que no tengo tiempo. Vamos, hace poco estaba yo en una charla para parejas, Steven, y les decía yo que descargaron una aplicación que le permitía ver cuánto tiempo dispensaban en redes sociales. Era increíble ver la cantidad de personas que decían, Rodrigo, no lo puedo creer, he pasado 328 horas en un promedio de las últimas 4 semanas pegado a la pantalla de mi dispositivo. Y no tengo 2 horas para compartir con mi pareja. Ese inventario moral minucioso de nosotros mismos es la puerta de entrada a ser honestos con nosotros mismos y descubrir qué estoy dejando de hacer que no propicia que yo sea un ser emocionalmente inteligente. A veces yo mismo me autosaboteo y no me estoy dando cuenta. En este tema de la que lo mencionabas, de las relaciones, ¿qué tomar en cuenta
para determinar si una persona o unas no me están haciendo bien para lograr esa meta de la inteligencia emocional? Qué buena pregunta, Steven. Vea, siempre que me hacen esa pregunta en terapia, yo me tengo que referir a un concepto que es de mi autoría y yo le he llamado los no negociables. ¿Cuáles son los no negociables de usted que me está escuchando? El respeto, la integridad, la lealtad. ¿Cuáles son sus no negociables? Cuando usted enfrenta una relación de amistad, una relación social, una relación laboral, una relación sentimental y sus no negociables se ven lesionados, alerta. Todas las que ahora se llaman las red flags se encienden. ¿Verdad? Hay unas luces diciéndole a usted, alerta, alerta, te están irrespetando. Vamos, bájale el volumen a la emoción, súbele el volumen a la razón y corta esa relación. No funciona. Cuando yo tengo bien claro, y anótelos, ¿cuáles son sus no negociables? Uno que debe estar ahí es el respeto. Yo le decía a una paciente, ¿cuáles son sus no negociables? Y me decía, Rodrigo, yo me propongo que la próxima pareja que esté conmigo, yo no me voy a convertir en la caja chica de esa persona. Estoy cansada de pagarle las cuentas a otros y que al final me den la espalda. No lo voy a hacer más. Perfecto, ese es un no negociable suyo. Somos emocionalmente inteligentes, Steven, cuando aprendemos a decir no sin necesidad de dar explicaciones, porque simplemente estoy detectando que aquella relación está infringiendo mis no negociables. Así es que la respuesta sería, establezca sus no negociables y apúntelos para que la próxima vez que usted tenga una interacción, usted revise si aquella persona le agrega o no valor a su proyecto de vida. Bueno, y si usted, como yo, que está escuchando este podcast, lo ha disfrutado tanto y ha aprendido, preguntarle a Rodrigo, último consejo que le darías a las personas para el tema de la inteligencia emocional. Para el tema de la inteligencia emocional, yo siempre dejo esta invitación y es, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si estamos atentos a aquellas brechas que tenemos, nosotros vamos a ser humildes en aceptar que muchas veces o necesitamos acompañamiento o necesitamos hacer algunos cambios, algunos ajustes. Me llamaba mucho la atención que se habla de la afinación perfecta de un instrumento de cuerda. La afinación perfecta de un instrumento de cuerda es 4.40. Los músicos me van a entender. Cuando usted tiene una guitarra y está desafinada, necesitas aflojar o socar algunas clavijas. En la vida es igual. ¿Cuál es tu 4.40? ¿Sabes? Por eso Juan Luis Guerra le puso a su banda la 440. Es la afinación perfecta. Pero usted no afina un instrumento sin ajustar. Nada más que tenemos que ajustar la cuerda y en nuestra vida a veces hay cosas que ajustar y hay cosas que aflojar. Pero eso no va a suceder si no hacemos ese inventario moral minucioso y responsable de nosotros mismos. Bueno, ha sido un placer tenerte por acá, Rodrigo, y espero que no sea la última. No, por aquí vamos a estar. Es siempre un placer compartir con vos temas que le agregan valor a la gente. Y a todos los que nos están escuchando, ¿qué tal si usted todo este conocimiento tan bueno que ha escuchado, no se lo deja solo usted? Compártalo con alguien que usted sabe que tal vez lo puede necesitar. Y síganos en todas nuestras redes sociales para los siguientes episodios. Muchas gracias. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coop Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.